Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trazar un corpiño base o cuerpo base para moldería femenina para tejido plano. Es importante destacar que este corpiño base es para textiles sin ningún tipo de elastano, que no se dan en ningún sentido, y que lo que vamos a hacer es construir un cuerpo base que por sí no es una pieza con la que vamos a salir a la calle, sino que nos va a servir como puntapié inicial para construir otro tipo de prendas. Quiere decir que vamos a modificar los cortes, las pinzas, los largos modulares, la flojedad o holgura de esta pieza para poder construir prendas más complejas. Yo la voy a hacer en escala 1 en 2 por una cuestión de espacio, pero les dejo todas las medidas aquí y en la caja de descripción para el talle 42, para que ustedes lo puedan construir en tamaño real. Esta base no pertenece a ningún sistema en particular y funciona perfectamente, así que bueno, les muestro cómo es el paso a paso para construir esta base. Espero que les sea útil y cualquier duda, comentario, inquietud o necesidad que tengan me la pueden dejar en los comentarios aquí abajo o sugerencias para próximos videos. Comencemos entonces con este molde. Lo primero que vamos a hacer es trazar un rectángulo base para luego poder dibujar el patrón. Y en la línea más larga, en la altura de este rectángulo base, vamos a aplicar la medida del talle de espalda, que va a ser menor a la medida del talle delantero porque en el delantero tenemos el volumen del busto y en la espalda es mucho más plana. Trazamos la medida del talle de espalda y en los lados más cortos vamos a aplicar 1/4 del contorno de busto. Es muy importante escuadrar bien al trazar este rectángulo inicial porque de eso va a depender el éxito de nuestro corpiño base. Una vez trazadas estas medidas, vamos a seguir con la altura de axila o costado y para eso, desde la parte inferior hacia arriba, vamos a aplicar la medida de la altura de axila o costado y vamos a unir ambos puntos con una línea recta que debería estar perfectamente escuadrada con las caras más largas de este rectángulo base. Una vez hecho esto, vamos a trazar otra línea de referencia que tiene que ver con el ancho de espalda, que se va a aplicar desde el centro de la espalda hacia afuera y vamos a aplicar solo la mitad del ancho de espalda. En este punto, mitad de ancho de espalda, y en este punto, mitad de ancho de espalda, y vamos a unir ambos puntos con una línea recta de esta manera que nos va a brindar una nueva referencia para trazar el corpiño base. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar el escote de la espalda y para eso vamos desde la parte superior hacia abajo, vamos a bajar entre 1,5 centímetros y 2 centímetros como referencia para el centro del escote de espalda y desde el centro de espalda hacia afuera vamos a aplicar 1/10 del contorno de cuello más 0,5 centímetros. En ese caso, como estamos haciendo un talle 42, el resultado van a ser 6,5 centímetros, pero esa medida obviamente se puede modificar dependiendo del talle. Una vez marcados estos dos puntos de referencia, vamos a trazar una línea curva de este modo. Lo siguiente que vamos a hacer es, desde este punto que habíamos marcado la mitad del ancho de espalda, vamos a bajar 3,5 centímetros, que nos va a dar esta referencia que tenemos acá. Y tomando esta referencia y este punto de la parte externa del escote de espalda, lo que vamos a hacer es aplicar la medida del ancho de hombro. Entonces trazamos una línea recta que tenga exactamente la medida del ancho de hombro para el talle 42, que es el que estamos dibujando. A continuación vamos a buscar la mitad entre este punto y este punto. Y vamos a marcar un punto de referencia allí. Este nos va a servir como punto de apoyo para la parte media de la sisa y vamos a trazar una línea recta o muy suave curva hasta este punto y a partir de ahí vamos a trazar una curva que en principio se va a apoyar sobre la línea recta vertical y luego se va a ir curvando hacia la altura de sisa o costado que habíamos trazado hace unos momentos. Desde aquí
y hacia afuera, lo que vamos a hacer es aplicar 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque 3 centímetros son los que vamos a darle de profundidad a la pinza de entalle que vamos a tener en esta zona de la espalda. ¿Qué pasaría si solo aplicáramos el 1/4 de contorno de cintura y no le agregáramos esos 3 centímetros? Después, cuando dibujáramos la pinza de entalle de la espalda, el contorno de cintura nos quedaría más chico que el contorno que vamos a tener en el cuerpo. Por eso es fundamental que tengamos presente que debemos marcar 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros hasta donde nos dé. Una vez hecho esto, vamos a trazar con una línea recta uniendo el punto del costado o sisa y la cintura. De esta manera. Ya tenemos la base casi lista. Solo nos queda dibujar la pinza. Para poder trazar la pinza, lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio entre el centro de espalda y el lateral de cintura que marcamos en el paso anterior. Ubicamos el punto medio, apoyamos la escuadra en esta parte y vamos a trazar una línea vertical que llegue hasta la línea de altura de costado o axila. A cada lado vamos a trazar 1,5 centímetros y una vez que aplicamos 1,5 centímetros a cada lado, lo único que nos queda por hacer es unir con líneas rectas de esta manera para construir la pinza de entalle de espalda. De este modo terminamos el corpiño base espalda talle 42 para moldería femenina de tejido plano. Vamos ahora con el delantero. Para trazar el delantero vamos a necesitar tener la espalda ya trazada, como lo hicimos en el paso anterior, porque hay algunas medidas del corpiño base delantero, algunas referencias que vamos a necesitar tomar de este corpiño base espalda. Vamos entonces con el delantero. Vamos a trazar un rectángulo base que en la medida más alta, más larga de este rectángulo base, tenga la medida del talle delantero. Y en la parte más corta vamos a aplicar 1/4 parte del contorno de busto. Siempre escuadrando para que el rectángulo base nos quede perfectamente y nuestro corpiño base no quede fuera de aplomo. Vamos entonces a trazar la línea de sisa. A diferencia de lo que hicimos en la espalda, donde aplicábamos la altura de costado de sisa, lo que vamos a hacer acá es tomar una referencia desde la base del corpiño base espalda. Vamos a tomar esta medida que va desde la parte superior del rectángulo base hasta la línea de axila y una vez que tenemos esa medida, vamos a pasar al corpiño base delantero y vamos a aplicar esa misma medida menos 2 centímetros. Es importante que trabajemos con la misma medida que tomamos del corpiño base de espalda, pero que le restemos 2 centímetros y marquemos desde arriba hacia abajo esto que acabamos de calcular para generar 2 puntos de referencia y a continuación unir esos 2 puntos con una línea recta. Esta es nuestra línea de costado o axila para el corpiño base delantero. Una vez que hicimos esto, vamos a trazar la medida del ancho de tórax. Vamos a trabajar con la mitad de la medida del ancho de tórax y la vamos a aplicar desde el centro delantero hacia afuera hasta donde nos dé y desde el centro delantero por la línea de sisa hacia afuera hasta donde nos dé. Y vamos a unir estos 2 puntos de referencia con una línea recta de este modo. Más o menos ya tenemos las líneas más importantes para trazar este corpiño base delantero y ahora vamos a empezar a dibujar. Desde este punto del centro delantero hacia afuera vamos a marcar 1/6 del contorno de cuello más 0,5 centímetros, que es la misma medida que habíamos aplicado en el escote de la espalda y vamos a tener este punto. Y desde el centro delantero hacia abajo lo que vamos a hacer es aplicar 1/6 del contorno de cuello más 2 centímetros. Entonces, 1/6 del contorno del cuello más 2 centímetros hasta donde nos dé. Vamos a tomar esa referencia y luego vamos a trazar una curva para el escote del delantero. Es importante que siempre escuadremos para trazar esta curva de manera tal que evitemos que se nos generen picos hacia arriba o picos hacia abajo en el trazado de esta curva que después cuando espejemos esta base en un proceso posterior podrían resultar en una forma rara para el escote. Entonces, escuadramos, como les dije, trazamos el inicio y luego una curva bien suave, completa y fluida. Lo siguiente que vamos a hacer es desde este punto del ancho de tórax
vamos a bajar 3 centímetros para generar un punto de referencia más o menos por ahí. Y este punto de referencia nos va a servir para trazar la medida del ancho de hombro, que se va a aplicar desde donde termina el escote del delantero hasta donde nos dé, pasando por ese punto. Sería algo más o menos así, con la medida del ancho de hombro para el talle 42 hasta donde nos dé. Lo que vamos a hacer a continuación es ubicar el punto medio entre este punto que marcamos en el paso anterior y este punto que coincide con la línea de sisa. Vamos a medir, vamos a dividir a la mitad, vamos a ubicar este punto de referencia que nos va a servir como apoyo para la sisa delantera y a continuación vamos a trazar una curva suave que empiece donde terminaba el ancho de hombro hasta apoyarse en este punto. Desde ahí hacia abajo podemos apoyar una nueva curva que va a ser la que va a construir la sisa por unos 2 centímetros como máximo, 1 o 2 centímetros sobre esta línea vertical recta y después la vamos a ir curvando para dibujar la sisa del delantero. Lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar las pinzas de entalle, pinza de busto, pinza de entalle en la cintura y lateral para este corpiño base. Para poder seguir con este paso, lo que vamos a hacer es ubicar la línea de centro de busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde arriba hacia abajo, vamos a aplicar por el centro delantero y por el lateral la medida de altura de busto que tenemos por tabla para marcar estos puntos de referencia. Entonces, desde el centro delantero hacia abajo, aplicamos la medida de altura de busto. Desde el lateral, en la parte superior, hacia abajo, aplicamos la medida de la altura de busto y vamos a unir estos dos puntos nuevamente con una línea recta. En este área vamos a tener ubicado el centro de busto, que es donde debería terminar la pinza de busto que va a morir hacia el lateral de este corpiño base. Sobre esta línea vamos a aplicar la mitad de la medida de separación de busto desde el centro delantero hacia afuera. Vamos a medir sobre esta línea del centro de busto que acabamos de marcar, mitad de separación de busto y vamos a ubicar este punto que nos va a determinar el punto final de la pinza de busto hacia el lateral. Luego, en esta zona lo que vamos a hacer es marcar la profundidad de la pinza, que para el caso del talle 42 es de 4,5 centímetros. Y vamos a aplicar esa medida dividida a ambos lados de la línea de busto. Si tengo 4,5 centímetros para el talle 42, vamos a aplicar 2,25 hacia arriba y 2,25 hacia abajo. Y vamos a obtener estos dos puntos de referencia que luego vamos a unir con una línea recta hacia el centro de busto que acabábamos de marcar en el paso anterior. Y de este modo ya tenemos casi terminada la pinza del centro de busto. Pero todavía faltan algunos detalles que debemos tener en cuenta. Para poder trazar el lateral del corpiño base delantero, vamos a necesitar manipular el molde plegando y cerrando la pinza como lo haríamos en el proceso de confección. Es importante que hagamos esto y quizás se complique un poco el trazado a continuación, pero deberíamos no saltarnos este paso porque lo que nos permite es corregir la volumetría del corpiño base sobre el lateral para que éste se acomode de manera perfecta al volumen propio que tiene el cuerpo en el delantero por motivo del busto. Vamos a cerrar la pinza tal cual está dibujada en este paso. Y respetando la profundidad que tiene en todo su recorrido. Una vez que cerramos la pinza, como si la cosiéramos, plegamos el papel de mayor a menor, acorde a la profundidad de la pinza que dibujamos en pasos anteriores. Lo que vamos a hacer es aplicar desde este punto hacia afuera la medida del cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros. Estos 3 centímetros se corresponden a la profundidad de la pinza, lo mismo que sucedía en la espalda. Entonces, un cuarto de contorno de cintura más 3, marcamos un punto de referencia y a continuación vamos a unir con una línea recta de esta manera la medida que habíamos aplicado de cintura con el lateral de nuestro corpiño. De este modo, lo que vamos a tener es el lateral del corpiño.
Si ustedes no tienen ruleta para marcar el pico de este corpiño con la pinza cerrada, lo que pueden hacer es continuar la línea de lateral hasta el centro de la pinza y hacer lo mismo en la parte superior. Entonces van a ver que se genera una especie de pico, que es lo que la pinza necesita para calzar perfectamente para este busto talle 42. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dibujar la pinza de entalle de la parte media. Para eso necesitamos ubicar este punto que tenemos acá, que sería el eje central de la pinza de entalle, y esa distancia debería ser la misma que aplicamos desde el centro delantero al centro de busto. Entonces, la misma medida que aplicamos del centro delantero al centro de busto, que era la mitad de la separación de busto, la vamos a aplicar desde el centro delantero por la parte inferior del rectángulo hasta donde nos dé. Mitad de separación de busto, marca de referencia, y lo que vamos a hacer ahora es apoyar la escuadra para poder trazar una línea perpendicular perfecta a la base del rectángulo base. La vamos a trazar hasta el punto del centro de busto y el punto final de la pinza de entalle va a estar sobre esta línea 3 centímetros por debajo del centro de busto. Entonces, desde el centro de busto por esta línea bajo 3 centímetros y voy a tener el punto final de la pinza de entalle. A continuación, lo que voy a hacer es a ambos lados de esta línea vertical que marcamos recién, aplicar la profundidad de la pinza de entalle, que como dijimos era 3 centímetros, entonces vamos a aplicar 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro. Lo único que nos queda por hacer es unir el punto final de la pinza de entalle con los puntos de referencia de la profundidad de pinza que marcamos recién. De este modo nos quedaría terminado el corpiño base delantero. Tenemos que tener en cuenta que sobre esta línea vamos a tener la línea de hilo del corpiño base delantero y lo mismo va a suceder con el corpiño base espalda. Siempre sobre las líneas verticales tenemos la línea de hilo del corpiño base. Bueno, espero que les haya sido útil este video, que haya sido clara la información. Cualquier duda, comentario, sugerencia de nuevos temas que quieran que aborden el canal, me lo dejan aquí abajo y estaré tomando nota. Nos vemos en el próximo video.